Hola a todos. Hoy vengo a hablar del mito de los cables balanceados. ¿Cable balanceado o no balanceado? ¿En qué se diferencian? El paso de la señal de audio de un punto A a un punto B, o a un punto B a un punto C, o cualquier letra del alfabeto, se produce principalmente de dos maneras, o bien simétrica o bien asimétricamente. A continuación comentaremos sobre estas variantes del sonido y los diferentes formatos que tenemos para ellos. Cable balanceado o no balanceado. Hay muchos mitos y leyendas y creencias en torno a la señal de audio. Vamos a intentar desmitificarlas. Para aclarar las ideas abordaré este tema de una manera mucho más sencilla. El cable simétrico o balanceado se inventó para resolver el problema fundamental de la transmisión sonora. Las interferencias externas, por ejemplo, la interferencia por radiofrecuencia que presenta en el exterior del cable. Eliminar las interferencias desde la raíz es físicamente imposible, por lo tanto hay que buscar una alternativa para solucionarlo. Duplicar la señal antes de que se transmita a través del cable y enviarlo por dos vías independientes. Más que importante, una de las dos señales tiene que circular con la polaridad inversa, es decir, una así y la otra así. A este proceso se le llama el balanceado. Al llegar al final del cable, las dos señales en cuestión se pueden acoplar o mezclar, ya que se anulan entre sí a causa de la polaridad invertida de una de ellas, como hemos dicho. En este punto, la fase de una de las dos se recupera y se mezcla con la señal original. Pero ¿y entonces? ¿Dónde surge la magia? El ruido de fondo o interferencia se produce a través de ambas señales del cable. Cuando el efecto se invierte, el nuevo ruido se cancela, es decir, si hay una transiente así y hay una transiente así, la diferencia de fase entre una señal y la otra hacen que se anule. Como podéis entender, el cableado balanceado es una opción perfecta para reducir las interferencias y obtener una buena calidad de sonido, sobre todo en caso de muy largas distancias y presencia de aparatos electrónicos a lo largo de la ruta recorrida por el cable. Por desgracia, el clásico zumbido de 50 Hz de la tensión de red no se puede eliminar, ya que es un ruido generado por la malla o por la mala y defectuosa masa del sistema eléctrico y no se puede eliminar invirtiendo la fase, es decir, los cables balanceados no anulan la frecuencia de red o las interferencias provocadas por interferencias de red. Con el propósito de que la señal se transmita correctamente, es fundamental, o más que fundamental, contar con un equipo adaptado en ambos extremos del cable en cuestión. No solamente sirve que el cable balanceado vaya con BNCs a un lado y en el otro tengamos NRCAs, no sirve de nada. Tiene que haber cable balanceado en un extremo con BNC y cable balanceado en el otro extremo con BNC o con Canon, que viene a ser lo mismo. Por ejemplo, la señal producida por una cápsula sería más que conveniente que estuviese balanceada, ya que tiene un nivel de señal muy bajo y muy vulnerable a ruidos e interferencias externas antes de entrar en el preamplificador. Afortunadamente, las entradas de muchos previos modernos permiten tratar la señal de las dos maneras, tanto balanceadas como no balanceadas. A menudo las entradas de línea se presentan en formato XLR o Canon o BNC, adaptando conexiones balanceadas, pero también permiten conectar cables RCA, por lo tanto también aceptan las señales sin balancear. Es imposible contar con una señal balanceada en presencia de un solo conector RCA, como ya hemos dicho, perdiendo por tanto todo el poder de transmitir la señal invertida de la que ya os he hablado. Pero no te preocupes, no hay riesgo de dañar absolutamente nada. Si accidentalmente coinciden ambos cables, lo peor que te puede pasar es que no escuches nada, que no suene nada. También se habla de señal balanceada y de no balanceada en el mundo digital, donde la interferencia o ruido puede ser todavía más incisiva y más invasiva, ya que no permite a la interfaz usada interpretar adecuadamente la señal digital. Los formatos coaxiales SPDIF y el formato AES-EBU no difieren mucho en su tamaño con las diferencias físicas de transmisión.
El primero utiliza conectores RCA, mientras que el AES-EBU se presenta con un clásico conector tipo tripolar o cable balanceado XLR o BNC. Conclusión: la transmisión balanceada es la opción preferida para obtener una señal exenta de todo tipo de problemas. En el mundo de la microfonía profesional, es la única transmisión posible, mientras que en otros sectores se prefiere tener sistemas compatibles, conectores XLR o TRS. Cuando se tienen que utilizar cables realmente largos, hablamos de decenas de metros, reducir o recurrir el tema a un cable balanceado es prácticamente obligatorio. Además, los cables balanceados son capaces de mantener el nivel de señal requerida por los micrófonos sin pérdidas. En resumen, todo lo que se encuentra bajo el manto de la señal es preferible utilizar cables balanceados siempre que no sea posible. Cuando la distancia es un problema, es mejor utilizar un cable balanceado, no siendo en absoluto necesario en distancias cortas. No sirve absolutamente para nada. Siendo más que suficiente para estas distancias cortas un simple y burdo cable RCA, eso sí, de buena calidad y con un muy buen blindaje. Tampoco son necesarios en todas aquellas señales altas. Por ejemplo, los cables de altavoz. Es absolutamente de tontos blindar un cable de altavoz. No sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque en estas señales circulan señales altas que no están expuestas a ningún tipo de problemas de los comentados. Tendrán problemas por su inductancia o por su capacitancia, pero no por las señales externas, por interferencias o parecidos. Y finalmente, proponeros una consideración. Si un solo cable o dos o tres cables nos generan tantos problemas, imaginaros en un directo, en televisión o en un estudio de grabación, donde se manejan 24, 32, 48, 128 o mucho más canales de audio. ¿Os imagináis el terrible y tremendo problema? Sería imposible tratar con tantos ruidos, interferencias y demás. Reflexionemos y que cada cual saque sus conclusiones. Y eso es todo por hoy. Quedo abierto, como siempre, a vuestras preguntas, dudas, aclaraciones, cuestiones o sugerencias. Serán debidamente respuestas, como siempre. Recordad, si os ha gustado el post, dadle al like, por favor. Compartid. Suscribiros si no lo estáis ya al canal. Y acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Muchísimas gracias y, como siempre, nos vemos el próximo viernes a las 8 estrenamos. Hasta entonces, buen fin de semana y buena semana.